En nuestro programa anterior estuvimos hablando precisamente sobre 4 de las 7 iglesias de la provincia de Asia Menor, a la cual pues el apóstol Juan, siendo usado de parte del Espíritu Santo, les escribe cartas enviándoles un mensaje divino. O sea, Juan, siendo inspirado del Espíritu Santo, escribe y redacta unas cartas que se las manda a esta iglesia o a estas iglesias que van a ser en realidad unas iglesias típicas del tiempo del fin, o también dicho, del tiempo que estamos nosotros viviendo ahora actualmente. Históricamente no solamente habían 7 iglesias en la provincia de Asia Menor a las cuales pues el apóstol Juan les dirige estas cartas, sino que se conoce que además de esas 7 habían un poco más de 8 adicionales, además de todas las iglesias que ya habían sido fundamentadas por los creyentes del primer siglo de la era cristiana. Pero estas 7 iglesias en la provincia de Asia Menor cumplían con ciertos requisitos fundamentales de lo que iba a ser la iglesia en el tiempo del fin. A estas iglesias, pues el apóstol Juan, siendo inspirado del Espíritu Santo, viene y les habla sobre sus fallas, sobre sus defectos para que puedan ser corregidos, no dejando de un lado también hablando o mencionando su lado fuerte. Y es precisamente en ese lado fuerte en el cual pues nosotros tenemos que tener el ejemplo de cimentarnos más en el Señor, y el lado débil, pues el lado débil en realidad pues poderlo corregir, que ese es en realidad el propósito continuamente. Y a medida de que hablemos sobre las 3 iglesias restantes que nos tocan mencionar en nuestro programa, usted se va a dar cuenta que son un ejemplo vivo de la iglesia en el tiempo del fin. Vamos a pedirle al director que nos muestre rápidamente estas imágenes en las cuales pues vamos a mencionar estas 7 iglesias. En el caso pues del apóstol Juan ya habíamos dicho que 7 fueron las iglesias seleccionadas por parte del Espíritu Santo o por parte del Señor para que el apóstol Juan les escribiese estas cartas en una exhortación, y también para que nosotros tuviésemos esta misma palabra en la Biblia ya en este tiempo decisivo que nosotros como cristianos y creyentes estamos viviendo. Habíamos hablado en nuestro programa anterior sobre la iglesia de Éfeso, sobre la iglesia de Esmirna, sobre la iglesia de Pérgamo y sobre la iglesia de Tiatira. Hoy vamos a estar hablando sobre las 3 finales, que son Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero en repaso, frente a la pantalla de su televisor, usted puede ver ahí los nombres de las 7 iglesias a las cuales pues el apóstol Juan les escribe estas cartas. Son la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Lo podemos ver en el Apocalipsis, y hoy vamos a hablar específicamente en el capítulo 3 sobre el mensaje que el apóstol Juan viene y dirige bien específicamente de parte del Señor a la iglesia de Sardis. Ahí usted puede ver en el caso del mapa un ejemplo sobre, en el caso del mapa, pero en el idioma inglés, sobre la provincia de Asia y dónde estaban, de acuerdo a ese mapa, ubicadas estas 7 iglesias. Vamos a hablar ahora un poco sobre la iglesia de Sardis. Usted puede acompañarme en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6, en donde se expone sobre una revelación de Jesús, donde se dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. De este significado, los 7 espíritus de Dios son o hablan de poder y de sabiduría. En este caso, pues podemos hacer un desglose de los dones de poder, que son el don de milagro, don de sanidad divina, don de fe, y el caso de los dones de sabiduría, como don de discernimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de profecía, género de lengua e interpretación de lengua. Cuando se nos habla sobre los 7 espíritus, o sea, 7 ojos del Cordero, las 7 estrellas, en este caso, pues habla de los ministros o ministerios. Y en el caso, pues, de esta iglesia, la iglesia de Sardis, hay unas pocas personas que se puede decir ahí en descripción, el apóstol Juan, unas pocas personas que pues no han dañado o no han venido a manchar sus vestiduras en la exhortación que se le hace a esta iglesia. Entonces,
Fíjese lo que le dice el Señor en su falla, que tiene nombre de que vive, pero que ya está muerta. Y en la amonestación dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Pero mire que en todos estos mensajes que el Señor da a cada iglesia, por lo menos ya hablando aquí en el caso de Sardis, siempre hay una promesa de parte del Señor para el que se aparta del pecado y de todo defecto que haya en una determinada iglesia o congregación, del cual pues esta persona se aparte. Por lo menos en la promesa del Señor, escucha, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces, en el libro del Apocalipsis, y usted puede anotar esto, bien importante, en el libro del Apocalipsis se nos habla sobre 3 libros en el cielo. Está el libro de la vida, que lo dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, y Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Este libro de la vida es donde está escrito el nombre de los salvos, o las personas que pues han de heredar la salvación. Está también, o existen también libros generales, donde está escrita la obra del mundo. Usted lo puede confirmar, le estamos dando las citas bíblicas para que no diga que nosotros nos inventamos esto. Los libros generales están, usted lo puede ver en referencia en Apocalipsis 20:12, le repetimos, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, y el libro de la vida del Cordero, donde están escritos los nombres de la novia del Cordero. O sea, esto lo puede ver en Apocalipsis 13:8 y 21:27. Vamos a pedirle al director que nos muestre nuevamente estas imágenes para que usted pueda ver nuevamente este mapa, en el cual pues volvemos a hacer el resumen y le decimos que estamos terminando de hablar sobre el mensaje del apóstol Juan a las 7 iglesias ubicadas en la provincia de Asia Menor. Habíamos mencionado que obviamente había más de 7 iglesias, pero esas 7 cumplían con ciertos requisitos específicos, característicos de lo que sería la iglesia en este tiempo. Es bien importante que usted conozca el libro de la vida del Cordero, pues ahí son escritos los que son parte de la novia. Hay un orden jerárquico en el reino de los cielos, y los que vamos a ser parte de la novia de Cristo vamos a ser los que nos fuimos en el rapto y los que antes del arrebatamiento ya murieron, pero que murieron habiendo aceptado a Cristo como único Señor y Salvador personal, y que pues en el momento del arrebatamiento resucitan en cuerpos inmortales e incorruptibles. Este evento del arrebatamiento es un evento bien importante y el más esperado en toda la historia de la iglesia cristiana. Precisamente es un caso en el cual ocurre también un evento profético bien esperado que nos menciona sobre lo que va a ser la primera resurrección. O sea, la palabra nos habla, nos menciona que van a haber 2 resurrecciones, pero haciendo énfasis a la primera resurrección. Yo quiero que usted me acompañe a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17, donde se nos habla sobre el arrebatamiento y sobre la primera resurrección, que es en el momento del arrebatamiento. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, quiere decir, aquellos que antes del arrebatamiento murieron, pero que murieron habiendo aceptado a Cristo como único Señor y Salvador personal, y que reconocieron que no podían salvarse a sí mismos, sino que necesitaban de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, que son la gente que hoy en día están en el paraíso, en un lugar de reposo. Entonces dice el versículo 15 del capítulo 4, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o sea, nosotros ahora, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ocurre la primera resurrección, pero no es que van a resucitar
y se van a quedar andando por allí. No, resucitan en cuerpos inmortales e incorruptibles, inmediatamente son resucitados, ascienden de su tumba a recibir al Señor en el aire, porque en el lugar donde fueron sepultados, ahí les he formado ese cuerpo inmortal e incorruptible, y entonces ascienden en las nubes y ahí en el aire recibimos al Señor. Lo dice aquí. Dice nuevamente, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, los que están salvos. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. O sea, va a ser un evento sobrenatural en el cual pues nos vamos a desvanecer por completo y en un abrir y cerrar de ojos, en cuerpos inmortales e incorruptibles, el Señor nos recibe en el aire y vamos a disfrutar de lo que se llama las bodas del Cordero. Por eso precisamente es que estamos haciendo la diferencia, aprovechando cuando mencionamos un poco sobre la iglesia de Sardis o el mensaje del apóstol Juan a la iglesia de Sardis de parte del Señor, sobre estos libros que existen en el cielo. El libro de la vida, que como habíamos mencionado, están los nombres escritos de los que han de ser salvos, los libros generales, que está escrita la obra del mundo, y el libro de la vida del Cordero, donde están escritos los nombres de la novia del Cordero, que no es otro que Jesucristo. Y la novia del Cordero, que va a ser desposada después como la esposa del Cordero, vamos a ser nosotros los que nos vayamos en el arrebatamiento, que durante 7 años de gran tribulación que se van a estar viviendo aquí en la tierra, nosotros vamos a estar en 7 años allá arriba en el cielo, en los banquetes celestiales, siendo desposados con Jesucristo. Es para que usted vea la justicia de Dios. Dios no va a permitir, nunca lo ha permitido, que el justo y el impío sufran por igual en un castigo divino. O sea, como no va a haber ningún lugar en toda la tierra que sea seguro para nosotros, Dios nos rapta y nos lleva a disfrutar de las bodas del Cordero y en cuerpos inmortales e incorruptibles, nada más y nada menos. Mire, para que usted vea qué gran gozo nos espera. Entonces, ya hablamos sobre la iglesia de Sardis o el mensaje de Sardis. Vamos a ver nuevamente el mapa. Vamos a pedir al director que nos muestre ahí rápidamente. Ese es el mapa donde están ubicadas estas 7 iglesias. Ahí usted lo puede ver en el caso del idioma inglés. Pero ahora pues vamos a hablar un poquito sobre la iglesia de Filadelfia. Ahí usted puede ver ya en el caso pues un poco más desglosado la ruta. También los nombres de cada iglesia a la cual pues se va dirigiendo el apóstol Juan. En el caso de la iglesia de Filadelfia, ubicado en la Biblia, el mensaje en Apocalipsis 3, versículos 7 al 13, hay una revelación también de Jesucristo donde se le menciona como el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. En esto pues hay un significado, santidad, verdad. La llave de David pues quiere decir autoridad. Y las obras de la iglesia de Filadelfia, se dice que de parte del Señor, pues el mensaje es que han guardado la palabra de mi paciencia, o sea, no han negado su nombre, el nombre de Cristo. Y las fallas de esta iglesia son que tiene poca fuerza y la amonestación del Señor es bien importante, en donde se le dice: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y luego hay una promesa para la iglesia de Filadelfia donde se dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios, dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la nueva Jerusalén de mi Dios y mi nombre nuevo. O sea que siempre hay una amonestación, pero hay una promesa que va dirigida al que venza. Entonces, fíjese cómo es que esto va dirigido a la iglesia del tiempo del fin, una amonestación en que no dejes que nadie tome tu corona. Hay gente que Dios le da un llamado especial o un don especial y Dios los motiva a seguir hacia adelante, inclusive hasta se les abre puerta, pero como que rechazan el llamado de Dios a su vida y no hacen uso de los dones que Dios le ha dado. ¿Cómo entonces puede usted pretender que entonces su ministerio pueda echar hacia adelante si usted no le da énfasis a ese ministerio? Entonces pues Dios hace una advertencia que retenga cada uno lo que tiene para que no tome su corona. O sea, que Dios puede llamar a otra persona
cuando Dios había llamado a uno antes, pues si no está interesado en servirle, Dios llama a otro que esté interesado y le da ese lugar. Eso es lo que quiere decir la palabra del Señor con esto, y es una amonestación bien fuerte a la iglesia de Filadelfia. O sea que en la obra del Señor, pues lo que hay que hacer es avanzar y hacer uso de los dones espirituales que el Señor ha puesto en nosotros. Y si usted tiene un lindo don que Dios le ha dado, puede ser hasta el don del cántico, de la música, de tocar instrumentos, puede ser hasta de barrer una iglesia o lo que sea. Si Dios se lo ha dado, úselo y explótelo, porque de eso Dios le va a dar recompensa. Si no, usted va a perder su recompensa, porque el Espíritu de Dios, o sea, Dios no contiende por siempre con el hombre, y entonces va a poner a otro en su lugar y ese se va a llevar toda la gloria de parte del Señor. Así que es una amonestación bien importante y algo a lo cual pues nosotros tenemos que estar pendientes y discernir. El próximo mensaje es uno también bien importante y usted va a darse cuenta por qué es un mensaje tan profundo en este tiempo, el mensaje a la iglesia de la Odisea, que lo podemos ver, usted me acompaña en la Biblia, en Apocalipsis 3, capítulo 14 al 22, donde en la revelación de Jesucristo se nos menciona como el amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios, a lo que le podemos pues atribuir el significado en cuanto al amén, a todo lo que es perfecto en él y a que todo se cumple en él. Cuando decimos él, queremos decir Jesucristo, que es la forma visible de Dios. Testigo fiel y verdadero, ya que Jesucristo testificó lo que vio de su Padre. O sea, en Jesucristo no hay mentira. Todo lo que él dijo fue porque lo adquirió del Padre. Entonces, en el principio de la creación de Dios, cuando se nos habla de este término, quiere decir que todas las cosas fueron hechas por él y para él y llevan su esencia. O sea, la esencia de Jesucristo. Hubo un diablo por ahí, alguien que antes se llamaba Lucifer, que quiso robarse el trono de Jesucristo y salió con una patada de allá arriba del reino de los cielos que lo botaron. Pero las cosas para que en realidad fueron creadas fueron para Jesucristo. Precisamente nosotros como creyentes en Él, que es nuestro Salvador, nosotros lo que buscamos es siempre exaltar su nombre por encima de todo lo alto, con los dones espirituales que recibimos de parte del Espíritu de Dios. Y eso es la realidad en esto. Entonces, las obras de la iglesia de la Odisea es que tienen obras en tibieza. No eres frío, no eres caliente, le dice el Señor. Por tanto, por no haber sido ni frío ni caliente, sino tibio, que implica una mezcla espiritual, dice el Señor, yo te vomitaré de mi boca. Una palabra terrible, por lo cual pues tenemos que tener cuidado. Y entonces es aquí, cuando vemos las fallas de esta iglesia, yo quiero que usted me acompañe, dice ahí, dice en la palabra, dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero según el Señor definió, dice, mas yo te digo, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire la amonestación que le da el Señor, y vamos a estar explicando esto bien detalladamente para que usted no pierda en el reino de los cielos su recompensa. Bueno, si es que usted se quiere ir para el reino de los cielos, porque yo tampoco sé lo que usted piensa. Dice amonestación del Señor, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que vea. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces mire, después entonces Dios da una promesa. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, mire qué tremenda promesa. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Esto dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Imagínese, pues ahora usted, creyente en el Señor, obviamente cuando decimos creyente en el Señor, a los que creen en Cristo, no en otros dioses por ahí, pues obviamente usted que es creyente en el Señor, pues ahí puede ver por qué el enemigo o el diablo siempre quiere tirarle a la iglesia del Señor y por qué quiere siempre tirarnos por el piso y hacernos la vida imposible. Porque nada más y nada menos tenemos una promesa de que nos vamos a sentar con Dios en su trono. Y lo que quería el diablo era sentarse en el trono de Dios. Hasta eso Dios nos dio a nosotros, los que vamos a ser salvos. Imagínese usted
ya sabe por qué entonces tanta envidia del diablo contra usted, contra nosotros los creyentes en el Señor. Entonces, es para que usted vea ahí en la palabra del Señor una característica, en el caso de la iglesia de la Odisea, una característica de la iglesia de este tiempo. Si usted quiere que se lo desglosemos un poco más, le podemos hablar de este tipo de iglesia que siempre predican sobre la prosperidad material y nunca haciendo un énfasis en la prosperidad espiritual, en el sentido de que la iglesia necesita ser doctrinada, necesita conocer más Biblia a profundidad y no solamente de la prosperidad material. Obviamente la Biblia nos habla de prosperidad material, pero si solo hablamos de prosperidad material estamos hablando de un evangelio incompleto, porque también existe lo espiritual y tenemos que crecer espiritualmente, no materialmente. O sea, el énfasis es crecer espiritualmente y buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. O sea, que lo material viene a tener parte en un segundo plano, no en un primer plano. Y hoy en día vemos pastores y ministros y llamados apóstoles que vienen y hacen un énfasis en lo material, como que si nos fuéramos a quedar a vivir aquí en la tierra por toda la eternidad, cuando nos tenemos que preparar es para el reino de los cielos. Y esto no es que sea algo triste, eso va a ser algo hermoso, porque se nos están esperando allá arriba cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Entonces, esto lo podemos ver aquí. Mire, hoy en día hay iglesias que tienen gente que llegan, que necesitan restauración, que no llegan a ser completamente restauradas y que para sentirse que no están solos, necesitan un puesto en la iglesia a la cañona, perseguir al otro, hacerle la vida imposible al hermano para entonces adquirir ese puesto y como que resurgir. Entonces ha llegado muchas iglesias hoy en día a una prosperidad material o económica, que eso es una cosa grande y eso no es malo, pero el asunto es que no podemos poner eso en primer lugar en nuestra visión antes que lo espiritual. ¿De qué me sirve a mí, un ejemplo, que yo tenga la iglesia más grande y más adinerada en todo Puerto Rico, cuando no tengo ministros que oran ni ayunan, ni que tienen bien en claro el concepto de lo que es la doctrina bíblica en el campo espiritual? Entonces, esto es el tipo de la iglesia de la Odisea, y por eso Dios mismo le dice que es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, aunque tenga dinero. Más bien Dios le llama a que compre oro refinado en el fuego. Entonces, yo le voy a hablar, aprovechando que estamos mencionando en el caso de la Odisea, una parte bien importante que hay que conocer en la palabra del Señor, ya que pues la palabra del Señor pues es la llave para nosotros abrir bendición en nuestra vida en el campo espiritual, obviamente reconociendo a Cristo como Salvador, pero hay que conocer principios bíblicos y hay que estar preparados para el futuro, y el futuro va a ser la eternidad, que vamos a vivir con el Señor, no nos vamos a quedar aquí por siempre. La misma Biblia dice, hacer tesoros en el cielo, precisamente donde los ladrones no minan ni hurtan. Y aquí pues las cosas que tengamos aquí, tarde o temprano, cuando partamos, aquí las vamos a dejar, no nos las vamos a llevar para el cielo. Pero es bien importante, ya hablamos de que van a haber dos resurrecciones. Solo hemos mencionado la primera resurrección, que va a ser para los muertos en Cristo, pero aprovechando el mensaje a la iglesia de la Odisea, vamos a explicar esto, y es que va a haber lo que se llama el juicio del trono blanco para los que murieron en sus pecados, que hoy en día están en el infierno, que no han aceptado a Cristo como único Señor y Salvador personal. Esa gente van a ser resucitados en un tiempo determinado por Dios, después de que Cristo gobierne 1000 años en la tierra. Van a ser resucitados en cuerpos de carne y hueso, no en cuerpos inmortales e incorruptibles, y en el gran juicio del trono blanco se le prueba la culpabilidad con libros abiertos, o sea, porque estuvieron en el infierno. Entonces luego de eso se les echa a un lugar de condenación eterno, que va a ser el lago de fuego y azufre, en cuerpos de carne y hueso. O sea, el infierno no es un lugar de condenación eterno, es un lugar de condenación temporal. Y hay otra cosa, y es que muchos cristianos, creyentes, no entienden esta parte, pero el juicio del trono blanco, o sea, el juicio va a ser para los que hayan muerto en sus pecados, pero va a haber lo que se llama un tribunal de Cristo, que va a ser para los que ya estemos salvos, o que hayamos muerto salvos, o nos hayamos ido en el rapto, que estemos ya salvos. Esto no va a ser para condenación,
ni para sacarnos a flote todos nuestros pecados y todos los defectos y todas las faltas que cometimos en esta vida. No, el tribunal de Cristo, que va a ser para aquellos que ya estamos salvos, que morimos salvos, que nos fuimos en el rapto salvos para el Señor, va a ser un tribunal para recibir o no galardones que nos van a servir para la eternidad. Entonces, pues, en este caso, mire y compare lo que estamos hablando de la iglesia de la Odisea con lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15. 1 Corintios, le repetimos, capítulo 3, versículos 11 al 15. Vamos a leer lo que nos dice ahí sobre cómo va a ser el tribunal de Cristo. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento, escúchelo bien, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces ahí usted ve que el caso de el oro, la plata y las piedras preciosas son tipos de lo espiritual, de las obras que permanecen. Y el heno, la madera y la hojarasca son tipos de las obras de la carne que no permanecen. O sea, nuestras obras van a ser pasadas por el fuego en este tribunal, y esto pues quiere decir debido a las acciones, no estamos hablando de una forma literal. Entonces pues ya nos mencionó que el fundamento es Cristo, no es María, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni los que quiera beatificar por ahí la gente, es Jesucristo. O sea, Cristo es el fundamento, o sea que estamos fundamentados en Jesucristo, y entonces es ahí donde en el tribunal de Cristo se va a probar si lo que verdaderamente hacíamos para el Señor era con el propósito y con la razón correcta o incorrecta. Si era con el propósito o con la razón incorrecta, pues entonces estas obras, cuando pasen por el fuego, se van a quemar y no vamos a obtener recompensa, porque estas obras tipifican al heno, a la madera y a la hojarasca, y cuando estas tres materiales usted los tira en el fuego, se queman por completo. Pero si usted pone en el fuego el oro, la plata y las piedras preciosas, definitivamente, entonces ahí pues, pasa la prueba. Y el problema es que las cosas que hacemos para el Señor no las debemos de hacer con el propósito y con la razón incorrecta. Y hablábamos de la gente que está hoy en día en las iglesias, que vienen con falta de restauración y que vienen arrastrando esto de años, y entonces a la cañona quieren adquirir un puesto en una iglesia, en una congregación, en un ministerio, etcétera, para como que quizás sobresalir, y entonces están en un lugar al cual Dios nos los llamó. Y entonces, aunque hagan el esfuerzo más grande y la cosa a la gente le dé gloria, que quedó bonita y que quedó espléndida, aunque hagan todo tipo de esfuerzo, si no estaba donde Dios nos lo llamó y si estaba haciéndolo con el propósito incorrecto, esta persona, aunque sea salvo, va a perder la recompensa en el cielo. Es por eso que quizás usted escucha solamente la prosperidad material aquí en la tierra, pero aquí le estamos hablando de cómo usted tiene que saber invertir la prosperidad espiritual para la eternidad, y lo hemos tomado desde este mensaje que el apóstol Juan le hizo a la iglesia de la Odisea, que aunque decían que eran ricas, que no tenían necesidad, mire cómo les definía el Señor: miserable, pobre, desnudo, y que cubriera su desnudez, porque en el espíritu estaban pobres. Entonces, ¿de qué sirve tener una iglesia próspera materialmente cuando en el espíritu están, que Dios los ve como unos miserables? O sea, esas son cosas que hay que atender en este tiempo. Y esos son, concluimos ahí con los mensajes del Señor, usando al apóstol Juan para esas 7 iglesias de la provincia de Asia Menor, y un mensaje también a las iglesias de este tiempo, que si usted ve, cualifican bien exactamente para todo lo que estamos viviendo en nuestro tiempo ahora. Yo le voy a invitar a usted a que ahora vea estas imágenes. Vamos a seguir con el capítulo 4 del Apocalipsis, en donde se nos habla sobre la visión del trono. Y ahí pues es un acontecimiento que sucede, obviamente, después del rapto de la iglesia, en donde se nos habla sobre esta visión del trono. Precisamente pues es el trono de Dios.
y se nos habla en el capítulo 4 sobre la adoración celestial. Entonces se nos dice que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Pues en el caso de la piedra de jaspe, pues podemos decir que es una piedra preciosa formada por minerales de varios colores como el blanco, marrón y verde azul. Es un cristal en realidad transparente, y el jaspe habla de la justicia de Dios. Precisamente del trono de Dios es donde proviene su justicia. Su carácter es de justicia, con el propósito de que aprendamos justicia, y nuestra justicia se determina con el trato que nosotros tenemos unos con los otros. El jaspe se utilizaba para estampar firmas, para ponerlas en anillos, etcétera. Y en el caso de la tribu de Neftalí, de la tribu judía de Neftalí, ellos llevaban el nombre en la piedra de jaspe. O sea, y Neftalí precisamente significa el que luchó y venció. O sea, habla de la sangre de Cristo y de la victoria que por su redención obtuvimos. También habla del vino, que es tipo de alegría y regocijo. Si mencionamos también en el caso de este capítulo 4 sobre la adoración celestial, poniendo la tipología de la tribu de Judá, que significa alabanza, sabemos que el Señor habita en la alabanza de su pueblo y declara: está siempre gozoso, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. Se nos habla en la Biblia, ahí mismo, que había un arco iris alrededor del trono, donde se dice que era semejante en aspecto a la esmeralda, y el arco iris habla del pacto de Dios con los justos. Y la esmeralda viene a ser una piedra preciosa color verde, y el verde viene a representar un color que imparte paz. Por ejemplo, en el caso de la tribu de Rubén, ellos tenían su nombre en la esmeralda, y Rubén significa pacificador, donde en Mateo 5 se nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y alrededor de este trono del Señor hay 24 tronos, y ve el apóstol Juan sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con corona de oro sobre su cabeza, y del trono salían relámpagos y truenos, y también voces, y nos recuerda la manifestación de Dios en el monte Sinaí, donde se nos dice ahí precisamente que también pues viene a ser tipo del bautismo del Espíritu Santo. Y en el monte Sinaí pues nos habla sobre la revelación que Dios le da a Moisés. Se nos dice también en la Biblia que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Asimismo, pues yo le quiero invitar a usted a que busque una profecía mesiánica en Isaías capítulo 11, versículo 2, donde se nos dice o se nos habla sobre las 7 cualidades del Espíritu Santo manifiestas en la persona del unigénito Hijo de Dios. Vamos a hablar de estas 7 cualidades. Son, y lo dice en Isaías 11:2, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová, espíritu de inteligencia, espíritu de verdad, espíritu de consejo y espíritu de poder. Esas son las 7 cualidades del Espíritu Santo manifiestas en la persona del unigénito Hijo de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que reclamar. Dice en la palabra también que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Vamos a ver estas imágenes que pues nos siguen ilustrando un poco sobre la visión que tiene el apóstol Juan del trono de Dios. Cuando se nos habla de este mar de vidrio semejante al cristal, habla de una vida transparente delante de Dios y el mundo. Hay gente que quieren vivir una vida de apariencia, pero no tienen transparencia ante Dios. Entonces, más allá se nos habla en la visión del trono sobre 4 seres vivientes. Estos 24 ancianos, definitivamente, pues, según se puede interpretar y se puede estudiar, usted sabe que pues 12 más 12 son 24, 12 de ellos son los que representan a las 12 tribus de Israel, y los otros 12 son los apóstoles de Jesucristo, los que fueron sus apóstoles aquí en la tierra, y se les tipifica como ancianos, no porque se vean viejos allá en el cielo, sino porque el tipo de anciano para el concepto celestial representa sabiduría. Entonces, esos son los 24 ancianos. Entonces, se nos habla también sobre 4 seres vivientes,
llenos de ojos por delante y por detrás. Sabemos que todo pues ha sido creado con el propósito de dar a conocer a Jesús y también de glorificarlo a Él. Se nos dice en el capítulo 4 de Apocalipsis, en el versículo 7, que el primer ser viviente era semejante a un león. Esto es una tipología también, o habla de autoridad y de reinar. Mateo presenta a Jesús como el león de la tribu de Judá. Una vida victoriosa solo se logra con autoridad sobre el pecado, el mundo y el diablo, y precisamente Jesús es el Rey de Reyes. Si seguimos leyendo en el capítulo 4 del versículo 7 del Apocalipsis, el segundo ser viviente, dice, era semejante a un becerro, de esto pues habla de servicio. Marcos presenta a Jesús como aquel que se perfeccionó en el servicio. Jesús dijo, no he venido a ser servido, sino a servir. Lo dice en Marcos 10:45. Y también Jesucristo dijo algo bien importante que es característico de todo ministerio y de todo llamado ministerial. Él dijo, el que quiere ser mayor entre vosotros, sea vuestro servidor. Lo dice en Mateo 20:26 y Marcos 9:35. Entonces, esa es la tipología de ese segundo ser viviente semejante a un becerro. Nos habla también sobre el tercer ser viviente que tenía rostro como de hombre. Esto habla del amor, ya que pues Lucas presenta a Jesús como hombre y Dios muestra su amor a la creación y redención del hombre. El cuarto ser viviente era semejante a un águila volando, y el águila habla de santidad. Juan presenta a Jesús como el águila, nos habla de Jesús como el Hijo de Dios lleno de santidad, ya que sin santidad pues nadie verá al Señor. Entonces, cuando vamos a una profundidad más allá de la descripción de los cuatro seres vivientes, se nos dice que cada uno tenía 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. O sea, toda criatura, pues obviamente, debe de alabar a su Creador. Luego de que el apóstol Juan tiene esa visión sobre el trono, o sea, en la adoración celestial, sucede entonces ya el comienzo de los juicios, o un suceso que va a señalar el comienzo de los juicios sobre la tierra en esos 7 años de gran tribulación. Es en donde vamos al capítulo 5, donde se nos habla sobre el rollo y el cordero. Pues en este caso, en Apocalipsis 5:1 nos dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado, dice, con 7 sellos. El sello significa ministerio de juicio declarado por Jesucristo, y es allí cuando en esa revelación Juan puede ver que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra existía, aunque fuera una sola persona, que podría abrir ese libro, ni aún mirarlo, hasta que entonces sale Jesucristo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y su sello. Entonces, esto que nos habla en el Apocalipsis 5:6, cuando se nos dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, ese es Cristo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Estos 7 cuernos son tipo de perfección en fuerza, y los 7 ojos tipo de perfección en sabiduría. Cuando vamos a hablar sobre ese libro y los 7 sellos, ya hablando pues un poquito ya en lo que es el campo espiritual, el campo espiritual comparado con la época bíblica pasada, pues para las leyes romanas, hablando en la historia, se requería que el texto original de algunos documentos legales, como en el caso de hipoteca, testamento y títulos de propiedad inmueble, pues fueran protegidos específicamente con 7 sellos de laca. Y la palabra libro, pues del griego biblión, se refiere a un rollo de papiro o pergamino, que es pues más o menos de acuerdo a la ilustración que hemos podido ver.
Vamos a verla nuevamente, en donde pues esto nos muestra lo que son ese libro y los 7 sellos. O sea, es en sí un rollo de papiro o pergamino, y es precisamente Jesucristo el único digno de abrir ese libro y su sello. Y mientras pues se van abriendo los sellos, van cayendo los juicios sobre la humanidad en los 7 años de gran tribulación. Están a punto de desatarse los más terribles juicios que jamás han sucedido en la tierra. O sea, la misma Biblia menciona días como estos no los hubieron ni los habrán, de la gran tribulación que viene. Entonces se abre el primer sello, y al abrirse ese primer sello aparece un caballo blanco, y se nos dice que allí sale un jinete que tiene un arco y una corona, y se le da autoridad para vencer. Y entonces pues este caballo blanco, que es del anticristo, o sea, no es que esta persona representa a Jesucristo que viene, no. Estamos hablando ahora de que ahí se abre un primer sello, en el cual pues en ese sello va a ser el comienzo de los juicios. No tiene nada que ver con Cristo. Esto representa al anticristo, que va a aparentar una justicia y una paz falsa. Y entonces en esta parte, cuando se nos describe que este jinete viene con un arco sin flecha, eso significa la conquista del mundo a través de sutileza. Y ese pues es el anticristo, que inmediatamente después del arrebatamiento viene y surge en esos días que se van a desatar de gran tribulación. Imagínense, hoy en día hay tantos líderes políticos que dan promesas falsas y no cumplen, y la gente pues trata como que de optar para el otro partido. No estamos hablando solo de Puerto Rico, sino a nivel internacional. Pues entonces imagínese de alguien que lo que va a prometer lo va a cumplir, por lo menos en los primeros 3 años y medio de gran tribulación, que va a ser un total de 7 años. Por eso la gente lo va a adorar y van a querer estar siempre con él y que él gobierne sus naciones. O sea, los reinos del mundo se van a postrar ante este hombre. No solo va a tener una elocuencia política, sino que el mismo diablo lo va a ayudar para que él se ubique estratégicamente en el mundo, gobierne todas las naciones y sea una aparente respuesta a la humanidad, pero que va a ser algo totalmente falso. Y precisamente a los que se queden, imagínense, que vayan a tener un conocimiento bíblico sobre esto, que vayan a reconocer que ese hombre que se va a levantar va a ser el anticristo, porque él no se va a levantar y va a decir yo soy el anticristo, llámenme anticristo. No, él va a ser conocido por su nombre, que no sabemos cuál es, pero va a ser conocido por su nombre internacionalmente, y la gente lo va a ver como un gran líder político. Entonces, a los cristianos, creyentes que se queden aquí, a la gente que se quede aquí, que reconozcan que ese es el anticristo y lo comiencen a divulgar, la gente les va a caer encima, porque les va a estar dando resultados y van a decir que los creyentes son unos locos, y comienza entonces la persecución. Es para que usted sencillamente vea, bueno, hoy en día los gobernantes no cumplen lo que prometen y la gente opta por estar al otro partido, y cuando hay un gobierno dividido, siempre de partido y partido, de lado y lado, se van a estar tratando de disputar el que ningún partido logre una meta alta para que la gente no siga votando por ese partido y ese partido pues siga en el poder. O sea, esa es la estrategia política que se usa. Lamentablemente pues es una realidad, porque en el caso del anticristo, precisamente cuando cumpla lo que prometa, la gente lo van a seguir a él ciegamente. Entonces, hablamos sobre ese primer sello. Vamos a pedirle al director ahora que nos muestre aquí en estas imágenes. Vamos a ahora hablarle sobre el segundo sello, en donde es soltado en el campo espiritual un caballo bermejo, o sea, rojo, y a su jinete se le da una gran espada y se le da una autoridad de quitar la paz y que se maten unos a otros. Es hoy en día con lo que estamos viviendo. ¿Qué será en esos tiempos? El rojo pues habla de sangre, y la espada viene a ser tipo del poder para matar. Y ese es el segundo sello que es abierto en los días de gran tribulación. Entonces, hablando sobre otro jinete que es suelto, otro es el caballo negro, en el cual pues este jinete viene a tener una balanza en la mano,
Y esta autoridad que él adquiere cuando comienza a cabalgar por la tierra es una autoridad que va basada en el alimento. Va a haber una hambre tremenda mundial, pero va a haber abundancia de vino y aceite. Pero va a haber un hambre que va a azotar a la tierra como nunca antes la ha azotado. Y va a ser cosas que se van a desatar en esos días de gran tribulación. Por eso es que entonces, pues, la gente va a estar buscando un líder mundial que pueda tener la oportunidad de ser la respuesta a lo que ellos buscan. Bueno, declaraciones recientes de un líder de la ONU dijo estas mismas palabras. Nosotros estamos ante una crisis económica mundial actualmente, que si viene algún líder o aparece algún líder con las respuestas que necesitamos, sea de Dios o sea del diablo, nosotros lo recibimos. Es para que usted vea, bueno, lo que van a recibir va a ser definitivamente del diablo, no va a ser nada que tenga que ver con Dios. Entonces, es abierto un cuarto sello. Vamos a ver ahora estas imágenes rapidito por aquí. Y en este cuarto sello que es abierto, viene entonces un caballo amarillo. Y entonces el nombre del que está sobre este caballo amarillo es la muerte. Y se le da autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras. O sea que va a haber tanta hambre en el mundo que hasta los mismos animales salvajes van a arremeter hasta con las mismas gente para devorarlo, o sea, en forma salvaje. O sea, van a ser días terribles sobre la faz de la tierra. Y entonces es cuando la muerte misma comienza a cabalgar y una cuarta parte de la tierra es muerta en esos comienzos de la primera mitad de la gran tribulación. Y entonces pues es allí cuando comienzan a suceder esos juicios, y esos son los 4 jinetes que nosotros pues podemos mencionar sobre el Apocalipsis, cada uno con un poder específico especial para cabalgar sobre la tierra y desencadenar una ola de caos. O sea, son jinetes que comienzan a cabalgar en el campo espiritual y hay una manifestación en el campo material de muerte, de una manifestación de un supuesto líder internacional que la gente va a ver como la respuesta, trayendo falsa paz. Va a haber destrucción, no va a haber paz, va a haber hambre. Todo eso se va a desencadenar en esos días de gran tribulación. Y es precisamente cuando el quinto sello es abierto, donde las almas de los que murieron por causa del testimonio de la palabra del Señor, pues entonces vienen y hacen su protesta. O sea, vamos a terminar nuestro programa hoy para leer en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17, donde se nos dice: miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. La tierra hoy en día está temblando. Dice, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna, dice, se volvió toda como sangre, dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Ya han pasado películas, Hollywood inclusive, a finales de la década de los 90, que se prevenía que vinieran ciertos desastres naturales, sacaban hasta muchas películas que como que estrellas y astros se explotaban contra la tierra. Pues más o menos así, cuando usted ve eso, usted va a saber qué es lo que va a pasar. Entonces dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esto es algo totalmente bíblico, porque hay gente que se le va predicando por años la Biblia y la verdad, y después cuando vienen los juicios, ahí es que vienen y se asustan. Entonces pues ya en este sexto sello, cuando viene el sexto sello y es roto, ocurre un gran terremoto, se oscurece el sol,
la luna se vuelve como sangre y caen las estrellas del cielo, y es el período cercano a lo que se va a llamar la siega.